quiero darle la bienvenida a cualquier persona que hoy nos visite por primera vez. Si alguien te invitó, alguien te trajo, alguien fue el insistente, bueno, todo eso fue parte de un plan de Dios para tenerte hoy en este lugar. Un aplauso bien fuerte para todo aquel que nos está visitando. Bienvenido. Esperamos que este tiempo pueda conectarte con Dios, tener un encuentro con su palabra, y así como nos ha cambiado a nosotros, pueda hacerlo contigo. Gracias los que están de pie, gracias por su reverencia. Pueden sentarse, muy amables, de verdad, ustedes siempre reverentes a lo del Señor. Y los que están sentados ya pueden acostarse. Bien, yo quiero esta tarde terminar una serie de mensajes que hemos estado compartiendo durante algunas semanas atrás. Si alguien recuerda, hemos estado compartiendo acerca de paradas obligatorias, y que en cada parada de Dios hay un trato del Señor con nosotros, porque toda parada es una lección para nosotros. Toda parada no solamente es una lección, sino que también es un apoyo para poder lograr entonces pisar nuestra tierra o nuestra victoria o nuestro destino. Así que yo creo que, repito, estamos todos en tránsito a nuestras más grandes victorias este año 2024. Pero bueno, antes de Dios llevarnos hasta allá, tiene que dar un trato especial. Y quiero cerrar esta tarde con la historia, porque había más todavía que podíamos aprender y podemos aprender de una de las paradas obligatorias que el Señor hizo cuando pues tenía una misión importante. Y ustedes recuerdan conmigo, si tienen su Biblia, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 será nuestra referencia de hoy. Juan capítulo 4, verso 4 en adelante. Juan 4:4. Y bueno, en esta historia nos dimos cuenta que el Señor Jesús hizo una parada justamente en una ciudad. Aprendimos la vez pasada algunas cosas importantes de las diferencias que habían entre Samaria y Israel. Bien, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora era según la palabra? Dice, era como la hora sexta. Muy bien. Quiero detenerme en este punto donde el evangelista Juan, por alguna razón, nos dejó la hora en la que el Señor decidió hacer su parada, donde estaba la mujer samaritana recogiendo agua en el pozo, donde comúnmente los samaritanos de esa región recogían agua para llevar al pueblo. Y dice que Jesús, cansado del camino, se detuvo donde estaba el pozo, y dice el escritor que era como la hora sexta. Como yo no creo en casualidad, no creo que hay nada escrito en la palabra que sea de más, sino que todo lo que está ahí tiene alguna representación, tiene algún significado, tiene algún trasfondo, tiene alguna revelación. Pregunto, ¿quién tiene anhelo, hambre, deseo de recibir la palabra de Dios y lo que Dios tenga que decirnos esta tarde acerca de la hora sexta? ¿Algún entusiasmado hoy? ¿Sí? Porque lo que Dios nos quiere decir a continuación requiere fe. Si no hay fe en el auditorio, esto va a ser pura palabrería para algunos, pero donde hay fe, estoy convencido que cuando salgamos de aquí nos vamos motivados para las próximas semanas que nos vienen, porque esta palabra está anunciando que la hora sexta le llegó a Misión Vida. Lo repito, la hora sexta le llegó a Misión Vida. Ahora, ¿por qué la hora sexta? Si ustedes se tomaran el tiempo de estudiar, pero yo les hice la tarea, pero ustedes pueden corroborarlo. En la época de Jesús medían el tiempo según el sol. Y
La hora sexta en la Biblia, de la que menciona Juan, para nosotros hoy en día es como las 12 del mediodía. La hora sexta para los judíos era como decir hoy las 12 de la tarde. Como dije, no creo que exista algún tipo de casualidad en la palabra. Si Juan dijo la hora sexta, yo creo que esto tiene alguna representación importante que nos servirá a nosotros en toda parada obligatoria en nuestro camino a la victoria. Lo que quiero destacar de esto es que Juan le da tiempo a la historia. O sea, al ponerle la hora específica en la que Jesús se detiene en el pozo, es porque le está dando tiempo para tener una idea de ese momento cuando Jesús se detuvo en aquel lugar. Dice, eran, traducido, las 12 del mediodía cuando Jesús se detuvo en aquel pozo. Repito, pudo haber sido a cualquier hora, pudo haber sido en cualquier momento, pero Jesús se detuvo a las 12 del mediodía en aquel pozo. Y hoy quiero que juntos nos demos cuenta que este no es cualquier año, que este no es cualquier tiempo, sino que este tránsito que estamos teniendo a nuestra victoria de este año significa algo importante en el calendario de nuestra vida. En otras palabras, habrán muchos años más adelante, si Cristo no viene, para ti y para mí, y viviremos cosas grandes. Pero este año será un año para recordar en los años por venir, porque hay un tiempo importante que Dios quiere que tú y yo reconozcamos en el 2024. A algunos no les emociona eso porque no entienden, no se preocupen, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo de explicárselo. Algunos, aunque no entiendan, tienen fe y gritan amén, aunque ellos no tienen ni idea de qué es lo que va a pasar ni para dónde vamos. Pero por favor, anímate a que la fe hoy te haga creer que este año determinará un tiempo que nunca vas a olvidar, aunque alcances lo más grande en los próximos años. Este año siempre lo vas a recordar en tu corazón, porque fue un año donde Dios determinó algo. ¿Por qué? Porque el tiempo determina. El tiempo determina. Por ejemplo, a mí me marcó cuando yo pasé por las aguas y me bauticé. Tanto que todavía hasta el día de hoy yo tengo un recuerdo en mi mente de lo que representó mi bautismo, que no fue tan yeye como el de la mayoría de ustedes. Y yo estaba feliz por lo que eso representó en mi vida, a tal punto que como me marcó tanto, han pasado algunos años, no muchos porque no soy viejo, pero han pasado algunos años y todavía recuerdo a la perfección lo que sentí y lo que representó ese momento, porque el tiempo marca, el tiempo determina. Yo no sé quién más ha sentido así. Si alguien aquí fue bautizado y recuerda al pie de el cuento como es de ese día que se bautizó, es porque te marcó de alguna manera a tal punto que aunque han pasado ya algunos años, algunos tal vez ya tienen 10 años, algunos más, algunos tal vez fue el año pasado, pero no importa, todavía sientes como si hubiese sido hace algunos meses atrás, porque fue un tiempo que te marcó a tal punto que aunque el tiempo siga transcurriendo, ese momento está grabado en tu corazón, ¿o no? ¿Quiénes que pasaron por las aguas se acuerdan bien ese día cuando fueron bautizados? Y qué emoción que dentro de poco, la próxima semana, algunos van a pasar por las aguas también. Claro que sí, eso merece un aplauso. Porque eso solamente lo hacen los valientes. Pero estoy usando ese ejemplo porque, repito, el tiempo determina y hay cosas que en el tiempo nos marcan. Yo todavía recuerdo cuando no fue hace mucho tampoco. No es chiste, es verdad. No fue hace mucho, pero todavía recuerdo bien todo lo que yo vi, cómo se veía Natalie, cómo era que caminaba hacia el altar,
o hacia el lugar donde habíamos designado para la ceremonia. Y tengo un recuerdo vivo en mi mente cuando me casé con mi esposa. Me acuerdo los nervios que sentía. Me acuerdo que cuando me tocó tener el anillo, del nervio que yo tenía, miré al que estaba detrás mío y era una persona muy importante y de respeto. Y cuando yo lo miré, me acordé fue después, o caí en cuenta fue después, pero recuerdo que le hablé y le dije puras atorrancias del nervio que tenía. Y yo nada más vi que la cara de esta persona fue como que y luego cuando ya todo había acabado, llegué pues a mi casa, dije yo, ¿qué rayos le dije al pastor? Porque era un pastor, para colmo, ¿no? Y hasta de eso me acuerdo que le dije atorrancias, nada irrespetuoso, ¿no? Pero me acuerdo y digo, ¿para qué le dije eso? ¿Qué le importaba al pastor lo que yo le estaba diciendo? Si eso no era ni un problema de él, y le estaba yo hablando de un problema. Y fue el nervio que yo tenía, pero me acuerdo clarito porque ese tiempo me marcó. Y no sé, los que están aquí casados, si recuerdan ese día cuando se casaron, algunos se recuerdan como un día bonito y otros como un día, oh, gloria a Dios, feíto. Pero bueno, el matrimonio pues es algo que marca. Yo recuerdo cuando salí por primera vez con Natalie y fuimos a un lugar que era como eso estaba de moda en aquel tiempo. Eran esos helados que tenían como, ¿cómo es eso? Nitrógeno, ¿será? Que tiraba como un humo. Bueno, estaba de moda en aquella época. Y bueno, fuimos a ese lugar y estábamos formando fila. Y ella como que ya sabía lo que iba a pedir. Natalie siempre está preparada. Ella se enfoca. Ella puede hacer dos cosas a la vez. Y en fin, ella ya sabía de lo que iba a pedir. Yo no sabía, era la primera vez que iba. Y para colmo había una fila larga detrás. Y era como un tablero del ancho de este auditorio, con los miles de sabores que habían para escoger. Y eso lo hace todavía más difícil, porque hay tantos sabores que tú no sabes ni cómo combinarlos. Yo sentía la presión. Toda la vida he sentido presión cuando alguien está detrás. No sé si alguien más le sufre igual que yo, pero yo sufro una presión horrible cuando hay mucha fila. Ya sea que voy en el carro, estoy en la fila de un supermercado o en alguna tienda, pero si hay fila detrás me vuelvo un 8. Y entonces yo en el nervio dije, póngale esto y esto. Bueno, cuando llegó el momento, nos sentamos. Ella tenía el suyo, yo tenía el mío. Ella empezó a tomar y empezó a conversar y yo agarré el mío. Para colmo, ese día, este detalle ni se los voy a decir mejor. El asunto es que estaba ahí, ella estaba hablando, tomándose porque ella pidió fue un batido, no sé qué era, yo pedí fue otra cosa. Y la cosa es cuando yo vengo y pruebo, casi me vomito de lo que pasó. Para colmo, yo tengo un problema con las texturas. Yo soy el que cuando como, me le estoy tirando puro chisme a ustedes, yo no sé todo lo que estoy diciendo para que ustedes me entiendan. Qué locura, increíble, Dios mío. Pero yo soy el que se come el cereal completo y luego entonces se termina de tomar la leche porque la textura me molesta. Y eso era, aparte que el sabor era lo más horrible porque combiné como 5 cosas que no tenían una que ver con la otra. Y casi me vomito. Natalie me vio y me dijo, oye, si no quieres comértelo, no te lo comas. Y yo, no te preocupes, está muy rico. Y no les miento, les prometo que cuando salí de ahí, fui corriendo al baño, me cayó de la patada. Pero ese día me marcó, porque era mi primera cita. ¿Y qué manera de empezar? En fin, el tiempo marca, el tiempo determina. Para hoy, estos graduandos, que los felicito de verdad, yo cada vez que veo una generación graduarse, me vuelvo a inspirar de fe. Porque todos en algún momento en el camino sentimos que es tanto la presión de lo que sobrellevamos que pensamos que no lo vamos a lograr. Pero cuando veo que un grupo termina 9 meses de academia, me dice, si ellos pudieron, tú también puedes. Porque el Dios que los apoya a ellos es el Dios que te apoya a ti. Pero para ellos, esta etapa los marca. Primero porque nunca más le verán la cara a ese profesor que les pide la tarea, que les recuerda el proyecto,
que los manda a predicar, que les pone metas, etcétera, y ustedes se sienten felices. Este es el momento donde ustedes se liberaron de eso. A partir de ahora ustedes podrán llegar a tiempo comunidad y estar el tiempo que les dé la gana, porque ya no tienen que subir a dar clases, pero tienen que traer discípulos. Así que este tiempo les marca. Yo recuerdo la primera graduación que tuvimos, no era con tanta belleza. O sea, no me refiero a que los muchachos eran feos los de aquella época. Bueno, algunos pues. Pero la gracia de Dios embellece, porque al final algunos hasta se han casado bien. Ferdi, pero bueno, sigamos. Ferdi, que yo sabía. Ferdi fue la primera generación que graduamos aquí en Misión Vida, la primera generación que se graduó. Y bueno, el Señor ha hecho muchas cosas en él, bastantes, ustedes no tienen ni idea, muchas. Tanto que ahora creo más que nunca que la gracia embellece. Bien, sigamos. Yo me acuerdo que no teníamos toda eso de medalla y representación. Ahí algunos se esforzaban más que otros, pero ni se les reconocía a los pobres. No había tanta organización tan bonito, no habían unos directores tan llenos de estilo, flow y de tanta dedicación también. Porque antes el director era también el pastor, era también el adorador y era también el mentor. Entonces era una época muy difícil para el director. Pero recuerdo esa graduación y recuerdo esta y digo que fiel ha sido el Señor, porque ha pasado el tiempo y ver lo que un día empezó, ver lo que es la primera generación que se gradúa este año. Habrá más graduaciones porque todavía hay otra generación que viene, pero cada una de estas cosas me hacen recordar para atrás y ver que el tiempo marca. ¿Me entendieron que el tiempo marca, verdad? Y el tiempo determina. O les tiro otro chisme. Siempre hay sinvergüenza, siempre hay. Yo creo que con eso ya les di bastante para entender que el tiempo determina y que el tiempo representa momentos. Ahora, lecciones de esta parada en la hora sexta. Porque al hablar de la hora sexta, no estamos hablando como que fuera el reloj, como si lo que fuera a decir hoy, traduciéndolo a nuestro tiempo de las 12 del mediodía, significa que todo lo bueno este año te va a pasar a las 12 del mediodía. No estoy diciendo que las 12 del mediodía será ahora tu hora favorita en el reloj. Esto va más allá de pensar en el tiempo natural. Para que Juan haya dicho la hora sexta, es porque cuando Jesús decidió detenerse a la hora sexta, había alguna representación en el tiempo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo. Y aunque nosotros tenemos calendarios, como este año que tuvo hasta un día extra en el mes de febrero, y aunque tenemos un horario de 24 horas, y aunque tenemos nuestra semana segmentada en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y fines de semana, Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. A tal punto que lo que a veces a nosotros como humanos nos puede tardar una semana, Dios lo puede hacer en un minuto. Porque el tiempo de Dios, es perfecto. Primera lección que entiendo del tiempo de Dios, o sea, la hora sexta, es que el tiempo de Dios es perfecto. Decir que el tiempo de Dios es perfecto significa que todo lo que Dios decida hacer en su tiempo, lo hace perfecto. Ponte a pensar conmigo. No tengo que entrar en tanto detalle porque ya la mayoría escuchó de la mujer samaritana y recuerda toda su historia. Hasta recuerda lo que Jesús le tiró, o mejor dicho, le ventiló que él ya sabía de su pasado. ¿Qué era? ¿Alguien recuerda? 5 maridos había tenido y estaba con uno que no era su marido. Mi pregunta aquí sería, tal vez reconociendo la necesidad que ya tenía la mujer samaritana, ¿por qué Jesús no apareció a las 7 de la mañana?
¿Por qué Jesús no apareció a las 5 de la madrugada? Es más, ¿por qué Jesús no apareció cuando el primer matrimonio fracasó? ¿Por qué Jesús no apareció? Bueno, un poquito más, pues digamos. Porque si eran 5 los que había tenido, bueno, vamos a decir que por lo menos, ¿por qué el Señor no apareció cuando el tercer matrimonio fracasó? Jesús aparece cuando la mujer samaritana había tenido 5 relaciones fallidas y estaba con uno que, al decir que no era su marido, sabemos que la condición en la que estaba viviendo con él no era la condición correcta. Lo que significa que como no era la condición correcta, tampoco la relación iba a funcionar. Mi pregunta es, ¿por qué entonces Jesús no apareció mucho antes? ¿Por qué el Señor no pudo haber intervenido? Ahora, estoy oído. Esto no quiere decir que el Señor es culpable de las malas decisiones de aquella mujer. Lo que ella decidió en su vida personal, lejos de Dios, no tiene nada que ver con Dios, porque lo hizo lejos de Dios. Pero cualquiera pensaría, ¿por qué el Señor no apareció antes? Yo no sé si alguien se ha preguntado, ¿por qué el Señor no me encontró algunos años antes de que yo metiera la pata en tantos momentos de mi vida? ¿Por qué el Señor no apareció en aquel momento cuando me pasó tal cosa que me marcó y cómo me ha costado superar? ¿Por qué el Señor no me alcanzó? O algunos hasta pensamos, ¿por qué no alcanzó a mi familia cuando yo era un niño? Para que me hubiese evitado tantos tramos amargos y tantos traumas que tal vez me tocó experimentar. Porque sabiendo Dios por lo que yo estaba anhelando en el 2023, ¿por qué pasó todo el año y el resultado que yo quería no fue lo que recibí? Porque ahora Dios dice que año de victoria. ¿Y por qué no fue el 2023? ¿Por qué mi victoria en esa área de mi vida no fue el año pasado? ¿Por qué tenía que ser este año? Digo, tal vez puede ser que habemos unos 10 en todo este auditorio que pensamos así. Pero si alguno de esos 10 están aquí, ¿es así o no es así que nuestra mente a veces cuestiona por qué hay cosas que no han sucedido según como nosotros pensamos que tuvo que haber sucedido? Pregunto, ¿algunos no hubiesen querido evitar algún tramo de fracaso feo en alguna área de su vida hace unos años atrás cuando pasaron por ahí? ¿No hubieran querido que el Señor apareciera y te hubiese dicho, no lo hagas? Porque después de esto vas a llorar bastante. Porque te va a herir mucho. Te va a causar mucho dolor. ¿Hubiesen querido eso, sí o no? ¿No hubiese querido alguien? Hablo a un hijo, no sé. ¿No hubieses querido tú que Dios te hubiese alcanzado a ti, a tus padres, antes que se separaran? Y la mente dice, ¿y por qué no pasó? ¿Y por qué fue que me tocó un trayecto tan difícil? Y aunque no haya detalle para toda pregunta que uno le haga al Señor, lo que yo sí sé es que el tiempo de Dios es perfecto. Dios te trajo cuando tenía que traerte. Dios hizo que ese amigo te hablara cuando él sabía que tenía que hablarte. Dios hizo que esa persona apareciera cuando sabía que era el momento crucial para que apareciera. Dios sabía cuándo era el momento para que ese video te apareciera en tu red social, o esa historia de fulano de tal te apareciera en tu red social. Dios sabía cuándo era el tiempo perfecto. Y quiero decirle a alguien, si hasta aquí Dios ha sabido cuándo aparecer en cualquier momento de tu vida, no te frustres. El tiempo de Dios es perfecto. Y este año te darás cuenta que aunque algunas cosas fueron en expectativa aplastados por los resultados negativos de años atrás, el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez alguien se cuestiona por qué fue que me aparté por tantos años y permití que ese tiempo que me apartara me afectara aún más. Y ahora me costó el triple entablar una relación nueva con Dios. Me ha costado tener que levantarme de lo que cometí aún conociendo a Dios.
Y está la pregunta del ser humano: ¿por qué será que fui tan testarudo y me aparté y pasé por esto y ahora todo lo que me costó volver a levantarme? Nunca dejes que el diablo gane terreno en tu mente, haciéndote pensar que lo que hiciste ayer, sí, tal vez no Dios tiene la culpa, fue nuestra culpa lo que hicimos. Pero lo cierto es que si estamos sentados esta tarde aquí, en este sábado unido, es porque el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque años atrás estuviste lejos, lo importante es que volviste y que de aquí en adelante lo que Dios quiere hacer contigo, me atrevo a decir por la palabra, que superará lo que hubieses hecho esos años anteriores cuando estuviste cerca de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabía cuándo tenía que aparecerle a aquella mujer samaritana. Y nota que todos sabemos que a las 12 del mediodía no es el mejor horario para tomar sancocho. ¿Sí o no? Antes en los refrigerios nos hacían sancocho a las 12, en el almuerzo de las 12 del mediodía, en los refrigerios. El que hacía el menú ponía sancocho feliz. Los que teníamos que tomarnos el sancocho en el refrigerio, eso era un sudar desde que entrábamos al comedor hasta que terminábamos en lo último. Cuando regresábamos a la capilla, nadie quería recibir palabra porque todo el mundo estaba deshidratado, que se desmayaba por el bendito sancocho. Y yo un día le dije a los que se encargaban de hacer menú: por favor, prohibido, prohibido. El que pone sancocho a las 12 del mediodía en un refrigerio se ganó un punto menos para ir para el cielo. Les dije: si no lo quitan, se les va a aparecer el diablo en la noche y le va a tocar los pies. Sirvió porque no lo hicieron más. Pero todo el mundo sabe que a las 12 del mediodía el sancocho no sabe igual. Bueno, a algunos pues les gustará, está bien, no estoy diciendo que eso está mal. En mi caso pues yo siento que si no tienes aire acondicionado en tu casa, las 12 del mediodía es cuando el calor se pone más intenso, porque el sol está en lo más alto. A las 12 del mediodía es cuando nuestros padres, cuando íbamos a quedarnos en algún lugar, en algún resort, en alguna casa de playa, no sé, en algunas vacaciones, nuestros padres decían: no, vamos a esperar que baje el sol, porque si sales a la piscina a las 12 del mediodía te vas a quemar, y aquí no hay bloqueador que te aguante el sol del mediodía. Y uno, porque uno quería meterse, uno no entendía. Nuestros padres nos explicaban, pero nosotros ¿qué sabíamos nosotros? Que si el sol pegaba más fuerte a las 12 del mediodía, nosotros veíamos piscina y lo único que queríamos era meternos en la piscina. Una vez mis papás, parece que ninguno se fijó, no se dio cuenta, no sé cómo, pero pusieron en un envase diferente bronceador en vez de bloqueador. Entonces, para aquella época mi papá menos hablaba, o sea, mi papá no es que habla inglés, pero ahora entiende un poquito mejor y entiende muchas cosas cuando las lee. En aquel entonces pues ni por ahí, y él veía que el envase parecía bloqueador y se lo llevó. Y oiga, nos llenó de bronceador. Pero ese hombre se esforzó de una manera que, es más, entrábamos a la playa y salíamos y él decía: un poquito más para que. En la noche era Raquel, Elizabeth y yo, no parábamos de llorar. De verdad, porque no podíamos ni acostarnos en la cama, porque nos ardía, y hacíamos para acá y nos ardía, teníamos que prácticamente estar de pie, llorábamos. Mis papás tuvieron que ir a comprar algo que se pone cuando uno pues pasa por estas quemaduras de sol que ayudan a que se refresque la piel. Y no sé si es porque eso marca o qué, pero de ahí entendí que el sol no perdona. Hay gente que nació blanquita, pues ya no es tanto, porque así el sol en Panamá es otro tema. Y han pasado los años y te dicen: no, de verdad yo era blanquito, y se ponen el brazo así y tú lo ves blanco. Y hasta el día de hoy, las 12 del mediodía es una hora bastante complicada. Cuando aquí hacemos evangelismo, no se nos ocurre salir a las 12 del mediodía, porque sabemos que a esa hora pues uno dice: la palabra de Dios dice. Porque el sol es muy fuerte.
¿Me estoy explicando? Pero Jesús hace una parada a las 12 del mediodía porque dice, está cansado. Y aquella mujer está a las 12 del mediodía sacando agua del pozo para ella, sin saber que esas 12 del mediodía le cambiarán la vida para siempre. Ella no se imaginó que esas 12 del mediodía le iban a determinar los próximos años de su vida. Ella no sabía que esas 12 del mediodía le harían una de las personas más privilegiadas del mundo entero. ¿Por qué? Porque tuvo una conversación cara a cara con Jesús. No sé a quién le emociona eso, pero yo quisiera algún día, no muy lejano, si Cristo viene y ya podemos estar con Él, poder conversar y verlo cara, ¿sí o no? Bueno, ella tuvo el privilegio, adelantado a todos nosotros, de haber visto a Jesús cara a cara. Pero en el momento ella no sabía que esas 12 del mediodía le haría una de las mujeres más privilegiadas en el mundo. Y tal vez algunos ni se imaginan, algunos ni saben, algunos ni les ha cruzado por la mente lo que este año representará para tu vida en muchas áreas y en muchos sentidos. Mientras hablo esto, algunos ni se imaginan las experiencias que vendrán, pero eso me dice algo: el tiempo de Dios es perfecto. Si el 2022 fue muy difícil para ti, si el 2023 fue muy triste para ti, bueno, alégrate, el tiempo de Dios es perfecto. Y si algo tendrá Dios para ti este año, será un tiempo para marcar el futuro de tu vida. Alguien que tenga fe y diga amén. Escucha, joven, el hombre siempre tendrá una perspectiva diferente acerca del tiempo de Dios. Hablo por mi propia experiencia. Nosotros como seres humanos siempre tendremos una perspectiva diferente al tiempo de Dios. ¿Qué significa eso? Que nunca entenderemos por qué Dios no hizo esto así, por qué no lo hizo así, por qué no fue que apareció en este año, por qué no fue que justo en este momento. Así somos nosotros. O bueno, pues así soy yo nada más. Pero cuando algo no resulta, ¿por qué fue que hasta ahora? ¿Por qué fue en este momento? ¿Por qué fue que Dios no hizo esto? ¿Por qué fue que Dios no hizo aquello? ¿Por qué fue que no se hizo de esta manera o no se hizo de aquella manera? Porque nuestra perspectiva siempre es distinta referente al tiempo de Dios. Bueno, hablo en lenguaje actual, pues. Nos cuesta entender el tiempo de Dios. Bueno, por lo menos hay 7 más que se formulan su par de dudas y preguntas en la cabeza, porque a veces no entendemos el tiempo de Dios. A veces no comprendemos por qué las cosas pasaron así, por qué el trato fue así, porque Dios tuvo que darme una lección tan valiosa a través de una mala decisión. Es más, algunos hasta vivimos diciendo: ¿por qué no escuché? ¿Por qué cuando el pastor o el mentor me dijo no le hice caso? ¿Por qué? Y uno pudiese vivir lamentándose con el por qué, y el por qué, y el por qué. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios sabe sacar las mejores cosas de las peores experiencias, de las más feas decisiones de la vida. Dios sabe producir en nosotros las condiciones emocionales y en carácter en medio de lo que se supone que tuvo que marcarnos para toda la vida negativamente. Aquí hay jóvenes que vivieron momentos duros en su infancia. Hoy no hablan con amargura, hoy le hablan a otros de lo que Dios puede hacer en ellos, porque encontraron una lección de parte de Dios, aún de lo que en algún momento fue una amargura. ¿Por qué?
Porque el tiempo de Dios es perfecto. No solamente te liberó a ti, ahora te dio la oportunidad de decirle algo a alguien para que salga de la amargura en la que tú estuviste en algún momento de tu vida. Eso es perfecto. Porque lo que te pudo haber dejado amargado por el resto de tu vida se convirtió ahora en lo que tú utilizas para acabar con la amargura. Aquí hay jóvenes que tuvieron figuras, fantasmas, o sea, nunca estuvieron presentes, más que por nombre o por un título. Pero Dios hizo un trato y en el tiempo perfecto le dio la capacidad para perdonar, para hablar con un papá, una mamá, aunque el diablo había determinado que tu relación familiar siempre fuera un fracaso. A tal punto que hoy puedes hablar con otros que son hijos y que han pasado por el mismo tramo que tú. Y lo que tú dices tiene el poder para sacarlos a ellos de la misma condición que estuviste. ¿Eso qué es? Perfecto. Porque solo Dios puede hacer cosas tan perfectas como esas. Y me atrevo a decir que en el tiempo perfecto de Dios se sanan los traumas de la vida, se sanan los golpes del pasado, se sanan las malas decisiones, se superan los fracasos que vivimos y las cosas que hicimos mal. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Aquí hay jóvenes que por lo que vivieron no deberían reír, ni aplaudir, ni gritar, ni sentirse bien. Pero el tiempo de Dios es tan perfecto que lo que un día te pudo haber callado, ahora es tu motivo para gritar y decir gracias, Dios. Porque solamente tú puedes sanar. Solamente tú puedes cambiar. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Lázaro muere, no sé quién recuerda la historia, pero Lázaro muere, era amigo de Jesús. Marta y María lo habían enviado para buscarlo, para que lo trajeran, porque Lázaro estaba enfermo, pero el Señor no llega. De hecho, no llega intencionalmente y aparece 4 días después. Y cuando Marta se encuentra con Jesús, porque escucha de que Jesús está regresando otra vez a Betania, entonces Marta corre para encontrarse con el Señor. Y en el versículo ponte el 20, por favor. Juan capítulo 11. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Siguiente verso. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pastor que se respeta, manda a repetir. Digan conmigo, por favor: hubiese. Ese hubiese es el lenguaje del ser humano. Nosotros vivimos en los hubiese. Hubiera es como consideramos que funcionaba mejor a nuestro parecer. Si tú hubieses venido, si tú hubieses estado, si tú hubieses aparecido, mi hermano no habría muerto. Eso fue lo que Marta pensó. Si tú hubieses llegado aquí, esto no pasa. El problema con los hubiese no solamente es que nos crean una falsa opción, porque no fue lo que ocurrió, sino que el hubiese
es el lenguaje que nos hace como vararnos o estancarnos, creando ideas que nunca van a suceder. Hubiese habla de un escenario que no se puede dar, porque ya había muerto Lázaro. Aunque ella diga hubiese, el hubiese trae a Lázaro de vuelta. No, el hubiese cambia algo. No, porque es la imaginación de ella reformulando una manera, una idea de lo que tuvo que haber ocurrido, pero no ocurrió. Yo no sé si le expliqué, les enredé cómo fue el asunto. Pero yo creo que yo soy la única persona, no soy la única persona que ha vivido en hubieses. Si eso no hubiera pasado, si eso no se hubiese dado, si él no hubiese, hasta así pensaba, si no hubiese aparecido en mi vida, si esa tóxica no hubiese aparecido, lo que me hubiera ahorrado, 4 veces me quemó. Y yo me creí la mentira una y otra vez. Si no la hubiera conocido, hasta siento todavía los labios amargos, porque sus labios me dejaron el sabor amargo. Si nunca me lo hubieran presentado al sinvergüenza ese que me enamoró con todas las palabras, si no me lo hubiesen presentado, no me creía toda esa mentira. Todavía sigo esperando que me dé la luna, porque dice que me la había comprado. Son puras ideas de cosas que no se pueden. Te lo presentaron, le creíste la luna, te enamoraste y te quemó, se fue, se acabó. Ella me mintió. Y que se va a cambiar con el hubiera. ¿Será que el hubiera tiene como una fórmula secreta para echar para atrás en el tiempo y volver a recrear? Que cuando viene caminando tú dices, es que ni lo... No hay. El hubiera no cambia. El hubiera no puede alterar lo que ya pasó. Pero hay uno que puede redimir el tiempo. Hay uno que puede restaurar el tiempo. ¡Hey! Hay uno que puede cambiar el tiempo. Aunque alguien te falló y te creó mucha amargura, prepárate, el tiempo de Dios es perfecto. El día que te cases, tu matrimonio será de bendición, tu relación será de bendición, hasta que la muerte los separe. Solteros, digan amén, hombre. Que en estos días me di cuenta que hoy la gente se casa pensando en el divorcio. ¿Creen que es broma? Hay parejas que hasta hacen acuerdos antes de casarse, como un contrato, por si nos divorciamos. Tú no te vas a casar pensando que te vas a divorciar. Porque aunque la vida te golpeó en muchas relaciones y en muchos intentos, Dios te trajo en el tiempo perfecto para unirte a su propósito, para unirte a su llamado. Y el día que te toque enamorarte, será el hombre de Dios para ti o la mujer de Dios para ti. Y lo que juntos harán será para la gloria de Dios. Otra vez, soltero, digan amén. Y con todo respeto, pero lo que haya pasado en generaciones pasadas en tu familia, no lo tienes que repetir tú, porque cuando Dios cambia, cuando Dios libera y cuando Dios sana, hace todas las cosas nuevas. Tu matrimonio no vivirá el fracaso del pasado de ninguna generación tuya, y tus hijos no vivirán bajo la maldición del fracaso, del divorcio, etcétera.
Aquí solteros cuando tienen que decir amén ustedes. Porque uno de los motivos más grandes por la cual muchos jóvenes no permanecen es porque el diablo los enreda en relaciones fallidas. Pero tú no estarás en las estadísticas del 2024 de jóvenes que desertaron por alguna mala decisión, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que si un sinvergüenza te dice este año que te apures porque te va a dejar el tren, dile: qué triste que todavía andes en tren. El Señor tiene un jet para mí. Así que agarra tu tren y lárgate. Porque cuando yo me case, no me caso por desesperación. Me caso porque el tiempo de Dios es perfecto para mí. Oigan, solteros, revolucionen la casa, griten, hagan algo, hombre. Es que no grito porque después se dan cuenta que soy soltero. Y por eso andas soltero. Es que en la iglesia nunca nos da un lugar, pero te estoy dando lugar ahora. Y callado, grita para que el que tú quieras que te vea sepa que estás soltera. Digo, y si el tiempo de Dios es perfecto, porque si el tiempo de Dios no es perfecto, grita y di amén para el futuro. Pero cuando te vea, dígale: mira para allá. El tiempo de Dios habla un lenguaje diferente. Los hijos de Dios ya no quedamos varados en los hubiese. Los hijos de Dios hablamos un lenguaje distinto. ¿Cuál, Josué? ¿Cuál lenguaje hablamos nosotros? Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que te ha sucedido hasta ahora te ayudará para bien. Todo lo que has atravesado hasta ahora te ayudará para bien. Todo lo que pasó negativamente atrás te ayudará para bien. Dios está haciendo de ti la mejor persona para que puedas recibir bajo bendición la victoria que Dios tiene para ti. Todo ayuda para bien. Todas las cosas, no algunas, no en algunas áreas, todas las cosas ayudan para bien. Iba a decir algo, pero así que deja de estar lamentándote cuando abres el Instagram y ves que está abrazada con otro y tú: ese hubiese sido yo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que todas las cosas ayudan para bien. Dale gracias a Dios que esa otra apareció para que ahora la toxicidad se la llevara a ella. Más bien ora para que así como Dios tuvo misericordia de ti, la tenga de ella también. Pero no te lamentes, todo ayuda para bien. Alguna lección aprendemos de todas las cosas que vivimos cuando estamos en Dios, que nos ayudan a no volver a cometer el mismo error. No miramos la vida igual. No avanzamos en nuestra vida como gente amargada, como gente triste, como gente que solamente piensa que todo es malo. Por eso es que la gente a veces malinterpreta nuestras condiciones pensando que existe algún tipo de fanatismo entre los que van a una iglesia, porque ven que siempre estamos gritando y felices y aplaudiendo, al menos en la mayoría de las iglesias, pues. Y que somos así como enérgicos y que cantamos con tanta alegría y la gente piensa: este poco de gente, todo lo que están viviendo, lo que yo sé, yo soy vecino de ella, yo sé lo que le pasa, yo escucho los gritos adentro de esa casa, yo después la veo aquí que pobre gente toda así, como que los tienen cegados. No estamos cegados, al contrario, vemos mejor que antes y nos damos cuenta que las cosas negativas, aunque sí la intención es dañarnos,
cuando estamos en las manos de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y sé que después de esto, algo mejor tiene Dios para mí. Alguna lección de vida tiene Dios para mí. Algo habrá mejorado Dios en mí. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Todo ayuda para bien. Número 2. La hora sexta, el tiempo de Dios, marca un antes y un después. Marca un antes y un después. Solamente no hagan esto porque si son fanáticos. No hagan esto solamente porque el de al lado lo hace. Solo el que tenga fe. Emociones en los próximos minutos por lo que voy a decir. Porque el tiempo de Dios marca un antes y un después. Significa, si estoy hablando de esto como este año, significa que este año marca para ti un antes y un después. Un antes. Joven, hay batallas que no volverás a ver, porque este año marca un antes y un después. Hay problemas que no los volverás a ver, porque este año marca un antes y un después. Este año marca un ambiente distinto en tu casa, porque dentro de tu hogar este año habrá un antes y un después. Solo si tienes fe, solo si estás creyendo, solo si sabes que eso es para ti, entonces celebra, alégrate, porque este año marca un antes y un después. Líderes, tu red tendrá un antes y un después. Sábados unidos, un antes y un después. Los sábados que han de venir serán mayores. Un antes y un después. Joven, en lo que emprendas en la vida, bajo la voluntad de Dios, viene un antes y un después. Hubieron puertas cerradas, hubieron momentos donde no viste provisión, hubieron momentos donde sentiste que no se realizaba el sueño. Bueno, 2024 marca un antes y un después. Escucha, porque debo terminar. En Marcos capítulo 15, versículo 33. En el Evangelio de Marcos 15:33, la Biblia dice: cuando vino la hora sexta, y lo explico para que no entren en caos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En esta ocasión, el evangelista que escribe esto, Marcos, que creo yo que es uno de los más grandes, se cree en la historia que era uno de los más guapos. No sé, eso dicen por ahí. Nos dice dos cosas. Cuando vino la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta, ahora menciona, la hora novena. ¿Qué noto aquí? La hora que marcó algo de lo cual no tenía retroceso. Lo explico. A la hora sexta, Jesús había sido crucificado. Y en la hora sexta, siendo crucificado, es cuando la tierra se llena de tinieblas. Escucha. Porque era una manifestación, traduzco pues, era una señal de que estaba sucediendo algo en el mundo
que marcaba un antes y un después. En otras palabras, en la hora sexta se manifestó una señal de algo que no se podía revertir. O sea que no era como que Jesús moría. Y para los que no saben, cuando el Señor muere, va al infierno y le quita las llaves al diablo. No era que cuando el Señor iba, el diablo decía: mira, fallaste. Ahora, no sé, cualquier invento loco así que alguien se pudiese imaginar. Es que te crucificaron a la hora sexta y era a la sexta y un minuto. Así que falló. No. Lo que ahí ocurría no tenía manera de ser revertido. O sea, no lo podían echar para atrás, no lo podían cambiar, no lo podían alterar. Esa señal que la tierra se llena de tinieblas está anunciando que algo muy poderoso está ocurriendo a través de la muerte de Jesús. Que aunque la mayoría no entendía y estaban tristes porque estaba siendo crucificado, era necesario que pasara por ahí, porque a través de eso se marcaría un antes y un después. ¿Cuándo empezó? A la hora sexta. Y luego dice que en la hora novena, bueno, aquí no lo especifica, no podemos leerlo todo porque al final no es el centro, pero para que lo tengan ahí, a la hora novena, que fue hasta donde describe el evangelista Marcos las tinieblas, fue cuando el Señor entonces habló por última vez y se entregó. Ahí muere. Pregunto, ¿motivo para que hoy estemos tristes por la hora novena y sexta de esa época? No. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo se sienten ustedes? Gracias. Eso no es motivo para hoy llorar y decir: ay, Señor, pobrecito. A veces uno se recuerda, pues, y uno siente, porque es parte de lo que, como tal vez humanos, el recordar su sacrificio representa. Pero lo que más sentimos nosotros de recordar ese momento es sentirnos hoy felices. Nuestros sábados unidos o nuestras celebraciones en la iglesia no son de luto, son de gozo, son de alegría, son de celebración. ¿Por qué? Porque eso que estaba pasando ahí determinó la historia de la humanidad. De ahí en adelante significa que si no hubiese sido por esa hora sexta Jesús en la cruz, aquí no habría aplausos, ni habría servicio, ni habría sábado unido, ni haríamos bautismo la próxima semana. Porque estábamos condenados a la muerte hasta que a la hora sexta, el Señor estando en la cruz, el mismo mundo, la tierra manifiesta una señal, se llena de tinieblas, y a la hora novena el Señor muere. Se quedó muerto. Ustedes están locos. ¿Ustedes realmente creen que Jesús está vivo? Oh, sí. ¿Pero por qué lo crees? Porque lo leíste de la Biblia, esa fábula, porque lo dice un flaco gritón. ¿Por qué es que ustedes creen eso? Yo tengo mi propia evidencia. Lo que por años yo no pude dejar de decir en mi boca, lo dejé de decir el día que conocí a Cristo. Yo tengo mi propia evidencia. Yo sé lo que era antes, sé lo que soy hoy. Y la única razón de ser lo que soy hoy es porque hubo un sacrificio. Oye, no sé si soy el único aquí o habrá alguien más. Yo tengo mi propia evidencia. ¿Alguien más tiene su propia evidencia? Allá atrás, apóyenme a despertarlos de adelante. ¿Ustedes tienen evidencia? Yo tengo suficiente. Ustedes son los máximos, de verdad, los de atrás.
Ustedes tienen, digo ustedes, no digo que no lo sean los máximos, pues. Son semi-máximos. Ustedes tienen evidencias. Vamos a darle oportunidad, pues. Ustedes de adelante tienen su propia evidencia. Los de atrás tienen su propia evidencia. Los de adelante tienen su propia evidencia, pues. Los de atrás tienen su propia evidencia. Misión Vida, tú tienes tu propia evidencia. Llámenos locos, pero por eso gritamos, por eso saltamos, por eso celebramos, porque Dios me cambió, porque Dios me alcanzó, porque Dios me restauró. Yo sé de dónde vengo, sé lo que soy ahora y sé para dónde voy mañana. La hora sexta marca un antes y un después. Ese sacrificio marcó un antes y un después. Tanto que aún en las cárceles, cuando el poder de Dios se movía, el carcelero preguntaba: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los que tenían ahora acceso a la salvación, producto de lo que sucedió en esa hora sexta, lo que comenzó en esa hora sexta, decían: lo único que tienes que hacer es creer tú y tu casa en el nombre de Jesús. Y si crees tú y tu casa, entonces serás salvo tú y tu casa. Hijo que estás aquí, si te alcanzó a ti, alcanza a tus papás. Si te alcanzó a ti, alcanza a tus hermanos. Padres que están aquí, si los ha alcanzado a ustedes y ha alcanzado a algunos de sus hijos, no solamente es para algunos de sus hijos, es para toda su casa. Porque el tiempo de Dios marca un antes y un después. Hay debilidades de las cuales ya no hablarás como tus más fuertes debilidades, sino como tus más grandes fortalezas. Porque este año marcará un antes y un después. Para mí lo que más me interesa, lo que más me importa, y yo les puedo decir que soy la evidencia de que ha comenzado mi año así. Para mí lo más importante es mi relación con Dios. Y este año lo he comenzado de una manera que mi relación con Dios de este año me ha marcado un antes y un después. Quiero decirle a alguien: tu relación con Dios de este año tendrá un antes y un después. Te acercarás a Dios como no te habías acercado en todos los años atrás de tu vida. Porque hay un antes y un después. Hechos capítulo 10 versículo 9. Se me fue el tiempo, pero si me dan permiso termino esto rápido. ¿Me dan permiso? Es protocolo, porque igual si no me lo daban lo terminaba. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta se fue a orar. No tengo tiempo para leerlo todo, pero antes de ese momento había una familia, un hombre importante, que había recibido la visita de un ángel que le habla de parte de Dios y le habla acerca de Pedro. Este hombre era alguien que, según lo que entiendo, a pesar de pertenecer a la política del tiempo y demás, era devoto a Dios, o sea, amaba a Dios, era bondadoso, así como nos dijeron hace un rato que Dios activa la bondad en nosotros. Y el hombre era sembrador, además de sembrador oraba, pero era gentil, no era judío. Y hasta este momento la palabra se extendía en medio de los judíos, no de los gentiles. Pero entonces el ángel habla a este hombre acerca de Pedro, el apóstol. Y entonces hasta le dice dónde está, le dice el nombre. Y este hombre manda sirvientes suyos a buscar a Pedro. Y cuando esto está ocurriendo, Pedro del otro lado, dice cerca de la hora sexta, sube a la azotea.
Porque todo lo que la Biblia diga subir, lugar alto. Cuando dice subí al monte, cuando dice que estaban en el aposento alto, cuando dice que subió a la azotea, habla de intimidad. Y Pedro había subido a la azotea, porque este es un año para subir. Gracias de verdad por entender. Este es un año para subir en tu relación con Dios. Este es un año para tener cercanía con la presencia de Dios. Este es un año para, oye, si tú realmente amas a Dios, esto debería emocionarte más que todo lo que he dicho hasta ahora. Porque este es un año para subir. Y él subió. Y dice que estaba orando. No había comido. Porque una cosa es orar con la panza llena. Otra cosa es orar en ayuno. Si alguno ha orado en ayuno, sabe lo que estoy hablando. No es fácil. Hasta nos cuesta concentrarnos, porque mientras estamos orando, la mente es tan mala. Estamos orando y nos pone la salchipapa, dicen por ahí, la hamburguesa, el Wendy's, las alitas nuevas que sacó Popeyes. Oye, ¿por qué no nos abren Popeye aquí en Chorrera? Padre, oramos para que abra Popeyes. Algún nuevo dice, ¿es en serio que aquí oran por Popeyes? Dice que la oración tiene poder. Ustedes se imaginan un mes después de que una valla y que Popeyes pronto. Y ustedes gritan. Pero orar en ayuno es difícil. Uno va orando y el cuerpo va caminando a la nevera. Y tú abres y tú, ay no Señor, la sangre de Cristo, apártate de mí, Satanás. Porque orar en ayuno es más difícil. Pedro subió a la azotea en pleno ayuno, tenía hambre, no había comido. Y dice que le sobrevino un éxtasis. O sea, una experiencia tan poderosa. Yo no he vuelto a leer en ninguna otra parte de la Biblia la palabra éxtasis. Solamente la puedo encontrar cuando Pedro sube a la azotea cerca de la hora sexta y está orando sin haber comido. Dice, le sobrevino como un éxtasis. Y en medio de eso vino una visión de Dios. En la medida que estoy hablando, el que puede interpretar, entender, recíbalo. Pero mientras él está en la azotea, mientras está ahí buscando a Dios, le sobrevino también, aparte del éxtasis, una visión. Y cuando vino la visión, le vino una voz que le decía, Pedro, mata y come. Pero en la visión había todo tipo de animal. Tal vez la mayoría no entenderá, así que le explico lo más resumido que pueda. Los judíos habían ciertos animales de los que no podían participar, porque según la ley judía les prohibía. Pero ahora viene esta voz y le dice, mata y come. Y Pedro está viendo que en aquel lienzo donde está la visión de todos los animales, Pedro está viendo que hay animales que se supone que él no debe comer. Y dice, Señor, ¿cómo dices que comas si aquí hay animales que son inmundos? Oiga, más respeto, ¿por qué miraron al de al lado cuando dije animal inmundo? Pero escuchen, la voz le dice, no llames impuro, inmundo a lo que él había santificado. Ahora, Pedro es primera vez que escucha algo como esto. Tuvo que haber sido un impacto para él lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo en aquella visión, el permiso que estaba recibiendo de parte de Dios a través de aquella visión. Y lo que Dios intentaba hacer con ese acto, conectando la necesidad de Pedro que tenía hambre y mostrándole un montón de animales, era que estaba a punto de recibir una visita de dos sirvientes de un hombre que no era judío, era gentil, y que Pedro tendría que ir con ellos a la casa de aquel hombre y que ahí
se daría lo que se puede llamar el primer servicio, la primera reunión, vamos a decirlo así, pues, el primer sábado unido a gentiles. Y Pedro se impacta. Para los que no saben, Pablo fue el que continuó y hizo la mayor tarea u obra en medio de los gentiles. Pero Pedro fue el primero que enfrentó el primer servicio a gentiles. Era algo nuevo, era algo inesperado, era algo que él no pensó. Y este año, yo no sé si igual, no sé si una visión, no sé si sentirás algo extraordinario en tu habitación mientras oras, no sé si será que mientras estás orando te aparece un ángel con la cara de Josué resplandeciendo. No sé si será que llueve dentro de tu cuarto, pero no se moja el piso, o se incendia la mesita de noche, pero no se consume. O no sé si soñando, no sé si mientras duermes, o mientras vas en el InDrive, o si vas en el Uber, o mientras vas en el bus, o en la chiva, parrandera, no, mentira, o mientras vas en el, ¿cómo se llama? El expreso, ¿no? El que es, o en los piratas, dejen la piratería. No sé, lo que sí sé, lo que yo sí sé, dónde, cuándo, no sé, pero lo que sí sé es que este año 2024, como es un antes y un después, te vendrán visiones, te vendrán sueños, porque la palabra dice que nuestros jóvenes tendrían visiones. Vienen visiones de Dios este año. Vienen maneras en las cuales Dios se va a manifestar este año. Cuando subas en tu tiempo de intimidad con Dios, y ahí Dios marcará sueños nuevos, proyectos nuevos, tiempos nuevos, experiencias nuevas. Y eso determinará los años por venir en todo lo que te toque desarrollar en la voluntad de Dios. Porque la hora sexta marca un antes y un después. De alguna manera, casados, jóvenes que están aquí casados, de alguna manera Dios se revelará en medio de sus oraciones para llevar su matrimonio a niveles mayores, que hagan no solamente que la relación sea más unida, sino que lo que juntos hagan siga impactando el corazón de otros que les ven. Los que están ennoviados y que se van a casar pronto, a uno casi se le sale la amén y digo, ay, verdad que nadie sabe. Pero este año Dios llevará tu vida espiritual en un antes y un después, que forjará en lo que queda de ese noviazgo una relación íntegra, que dejará fruto para hablar una vez que se casen de lo que Dios hizo antes de casarse. Jóvenes, este año de alguna manera Dios se va a manifestar en tu vida personal. Y por un sueño algunos recibirán la idea que necesitan. Algunos recibirán la palabra que necesitan de alguna manera. Alguien estaba en un trámite reciente y dice que mientras estaba en el trámite le pasaron un montón de cosas que prácticamente decían, este trámite no se va a dar. Pero entre todos lograron echar para adelante el trámite. Y cuando estaba justamente un día antes, yo había hablado de parte de Dios que este es un año de señales.
cuando estaban frente a la persona que dirigía el trámite, dice que detrás salió un hombre con un carrito como de que lleva correspondencia y papeles. Entre uno había un folder, habían 2 folders, perdón, y uno de ellos tenía en grande el título afuera: Victoria. Cuando él vio el folder y leyó Victoria, supo: esto va a salir bien. Porque sí, llámenos locos, pero es que Dios tiene maneras de hablarnos. Dios tiene manera de darnos señal de que está con nosotros. Y en cuestión de segundos le aprobaron lo que tenían que aprobarle. Porque este año Dios se va a mostrar de alguna manera en tu vida personal, dando señal de un antes y un después. El que lo cree bien, dice amén. El que no lo cree, siga sin creer en el wifi también. Número 3, y termino. Nos ponemos de pie. El tiempo de Dios produce cosas inusuales. Juan capítulo 4, verso 27, regresando a la mujer samaritana. Dice que los discípulos, recuerden, habíamos hablado de esto, se habían ido a comprar comida. El Señor se quedó ahí sentado porque estaba cansado. Ellos fueron a comprar comida y cuando regresaron, encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana. Y dice la Biblia: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Para que diga eso, significa que Jesús nunca, hasta el momento de este pozo, lo habían encontrado hablando a solas con una mujer. Y cuando ellos regresan, se maravillaron de que el Señor estaba haciendo algo que no era usual en Él, algo que no era lo cotidiano, algo que no era lo normal. Pero dice que ninguno cuestionó. Lo vieron y se maravillaron de que Él estaba haciendo algo que era inusual. Pero me gusta que diga: se maravillaron. Fue tanto lo que representó ese momento. Ustedes saben la historia, que la mujer regresó al pueblo diciéndoles: vengan conmigo, que hay un hombre que parece que es el que estábamos esperando, porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y dice que la gente se quedó extrañada y fueron, y no solamente creyeron por la palabra de ella, sino por su propia evidencia personal cuando fueron a ver a Jesús, que realmente sí era el Hijo de Dios. Y los discípulos se habían maravillado de algo inusual. Eso inusual fue a partir de la hora sexta. Porque el tiempo de Dios hace cosas inusuales. La razón por la que se han sumado tantos años y no hemos visto algo es porque la forma en la que Dios lo va a hacer, para ti, para mí, no tiene sentido. Pero es que Dios sabe hacer cosas inusuales. Padre, habla el corazón de algún líder esta noche. Pero este año tú tendrás un encuentro inusual con alguien. Ese encuentro inusual lo que hará es que marcará un antes y un después. ¿Por qué? Porque no solamente tú, a través de la palabra de Dios, confrontarás y cambiarás el corazón de ese alguien en ese encuentro inusual, sino que ese alguien en ese encuentro inusual se volverá alguien crucial para apoyar el llamado que Dios te dio. En otras palabras, líderes que se han sentido pocos apoyados, pocos acuerpados, es que todavía no ha venido el encuentro inusual con alguien que Dios preparó
para levantar tus manos y llevar adelante el llamado que Dios colocó en tu corazón. ¿Algún hijo tendrá algo inusual en la casa? No sé si de un tiempo con Dios a solas de lo que estoy hablando será tanto el mover de Dios en la casa que algún papá, una mamá comenzará a llorar sin entender por qué llorar. Y entre sus preguntas hacia ti, tú tendrás la respuesta para decirle: mamá, papá, es Dios que se está moviendo en la casa. Y de ahí surgirá un encuentro con Dios de una manera inusual. Porque el tiempo de Dios produce cosas inusuales. Si yo contara tanto testimonio, tantas cosas raras y extrañas que me han pasado en la vida bajo la voluntad de Dios, de verdad me tomaría más tiempo de lo que he predicado hasta ahora. Porque he estado rodeado de experiencias inusuales, donde he visto a Dios marcar tiempos nuevos en mi vida. Estudiantes de la academia, ustedes que son los primeros, los que le dan apertura a este año 2024 con la primera generación graduada de nuestra academia. Habrán cosas que ya están preparadas por Dios para ustedes, que vendrán de manera inusual. No se asusten, no digan: oye, esta locura. Es Dios que en medio de la decisión de ustedes de rendir su corazón a Él, de servirle y de buscarle, Dios manifestará aún los deseos del corazón, y algunos de ellos de manera inusual. Este año habrá una llamada importante, porque determinará algo que tú necesitas, y será una llamada inesperada, porque lo inusual no es algo esperado, pero Dios lo tenía preparado para aquellos que saben buscar al Señor con todo su corazón. Y así muchas otras cosas que podría decir como ejemplo, pero que en el transcurso del año algunos van a testificar. Ese que dijo amén y tiene fe, si tú mismo eres el que vas a testificar, porque hay cosas inusuales que en el tiempo de Dios se manifiestan. No en tu tiempo, no a tu manera, no en tu mente, en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es. El tiempo de Dios es. El tiempo de Dios es. Una vez más, el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios sabe manifestar cosas inusuales. Por eso es que este año será tan importante. En la hora sexta, cuando el mundo se llenó de tinieblas, o en aquel lugar, ese momento, ese sacrificio marcaba un cambio trascendental para la humanidad. Lo que Pedro estaba recibiendo para luego ir y encontrarse con aquella familia, hablaba de un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio fluiría a los gentiles. Este año viene un cambio importante. O sea, Dios va a mudar cosas de tu corazón, porque este es un año para, primero, el cambio más importante, el interno, el tuyo. Y lo que no hace parte del plan de Dios, Dios se encargará de cambiar dentro de ti para conectarte con lo que sí es para ti. Un año de cambios. Tanto que esto no fue ni planificado. Por primera vez este año, el campamento no se hizo en un lugar aparte, se hizo un cambio y lo hicimos aquí. Y yo no sé quién estará de acuerdo, no sé cómo tú mires la vida y las cosas de Dios, pero lo que yo viví este año no lo había vivido en ningún campamento anterior. Porque todo cambio de Dios siempre te lleva a algo superior y algo mejor. ¿Eso era planificado? No, no era planificado. Pero para mí marcó un antes
y un después para el Summit. Y así será. Este primer refrigerio será la señal de un cambio trascendental. Este mismo año, en algún punto de los Sábados Unidos, daremos cuenta que habrá un cambio trascendental. Porque el tiempo de Dios hace cosas inusuales.